solamente que nosotros participamos de un culto, sino que también experimentamos la libertad del Señor y es real en nuestro corazón. ¿Y cuándo se experimenta esa verdadera vida? ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo está en el corazón de cada persona. Entonces la naturaleza de Dios está en la persona y la persona experimenta un cambio real. Por eso el texto que leían los jóvenes ahorita, ustedes son fuertes y les escribo a ustedes porque la palabra de Dios está en ustedes y ustedes han vencido al maligno. La única manera de vencer al maligno es que el Espíritu de Dios esté en la persona. No hay otra forma. Sería imposible que nosotros venzamos al maligno en nuestra naturaleza humana. Es imposible. Es imposible. Pero aquella persona que ha recibido la palabra en su corazón puede experimentar el poder de Dios. Se lo aseguro. La Biblia lo dice, pero yo también lo he experimentado. El poder de Dios. Yo fui joven. ¿Cuántos fueron jóvenes? Ah, sí sabemos de eso, ¿no? Sabemos de eso. Y también sabemos lo que es el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Estamos en este lugar y nos hemos reunido para honrar a Dios, para amarlo, para bendecirle y para decirle cuánto significa Él para nosotros. Si usted no ha experimentado el nuevo nacimiento, ore, ruegue al Señor, Señor, dame un nuevo nacimiento. Yo quiero saber qué es tener la vida de Cristo en mí. Clame al Señor, pida misericordia. Porque usted jamás podrá vencer al diablo. Jamás si Cristo no está en su corazón. Se lo digo. Yo estuve atado por muchos años y iba a la iglesia y estaba atado. Pero experimenté lo que es tener a Cristo en el corazón. Y puedo decirles que es una vida muy diferente. Es una vida sobrenatural. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Si usted ha venido con alguna situación, alguna petición, colóquela delante del Señor y oramos. Soberano Dios y Padre, gracias por tu presencia esta mañana aquí. Sentimos tu presencia, Espíritu Santo. Gracias por estar en medio de nosotros y en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú conoces todos los corazones y sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por eso en esta mañana queremos presentar, Señor, delante de ti nuestra vida, nuestras familias, nuestros corazones, nuestras vidas. Tú sabes lo que necesitamos. Nosotros no somos tan inteligentes para saber qué necesitamos, pero tú sabes todo de nosotros, Señor. Oh maravilloso Dios. Gracias, Señor, por darnos lo que necesitamos en esta mañana. Presentamos nuestras peticiones y todas nuestras necesidades en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, yo el domingo pasado estuve compartiendo acerca de un tema. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el tema? ¿Puede un creyente estar atado? ¿Y qué dijimos qué dice la palabra de Dios? ¿Sí o no? Bueno, la Biblia dice que un creyente puede estar atado, no poseído, porque poseído es una cosa y atado es otra. ¿Cuál es la diferencia entre poseído y atado? ¿Cuál es la diferencia? Correcto, atado es una sola partecita de la vida de la persona, pero poseído es total. Y poseído es internamente, tiene bajo el control de un espíritu sus emociones y todo. Mientras que en el que está atado es a través de mentalmente. Está atado por un pensamiento, por algo que lo hace actuar de una manera particular. Pero no está controlado totalmente. Bien, vamos a Lucas capítulo 13. Evangelio según San Lucas, capítulo 13,
en el versículo 10, y vamos a leer juntos esta palabra para tomar nuevamente el contexto de lo que venimos hablando. Dice el versículo 10. Dice, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Y cómo andaba? Andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, ¿qué le dijo? Eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pecero y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bien, el contexto es que el Señor está predicando, está enseñando. Él ve a una mujer que está encorvada y el Señor discierne que tiene un espíritu de enfermedad. O sea, una enfermedad no natural causada por un espíritu. O sea que los espíritus pueden causar enfermedades. O sea, es una enfermedad espiritual, no es una enfermedad natural. Pero la pregunta es, ¿cómo puede un espíritu atar a una persona y colocarle una enfermedad física? ¿Cómo puede? Yo he conocido personas que han sido atadas por un espíritu y tienen cierto tipo de enfermedad. Dice que era tan real que ella no podía enderezarse. O sea, no había forma de que ella pudiera cambiar esa condición. Realmente estaba enferma, pero su enfermedad era espiritual. Entonces, estar atado es estar ligado a algo o a alguien. Y dice el Señor Jesús que esta hija de Abraham, o sea, una mujer creyente, que Satanás había atado 18 años. Entonces me da a entender la palabra de Dios que un creyente, una persona de fe, puede estar atada por Satanás en alguna área de nuestra vida. O sea, algo donde no se puede mejorar la condición, algo donde el creyente quiere salir, tal vez llora, tal vez se quebranta y dice, ¿por qué no puedo salir de esto? Eso es una atadura. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9. Si un hermano me ayuda, por favor, a leer ese texto. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vers 9. Ajá. Entonces, ¿qué dice la palabra en cuanto a que Satanás puede venir a un creyente? Dice, sed sobrios, que es lo contrario a sobrio. Ebrio, borracho, que no está en sus 5 sentidos. Entonces, cuando el Señor dice, sed sobrios, ¿qué nos está diciendo a nosotros, los creyentes? Que estemos, ¿qué? En nuestros 5 sentidos. O sea, que estemos vigilantes, que estemos conscientes, que no nos durmamos, que no estemos ebrios. ¿Por qué?
Porque vuestro adversario, el diablo. ¿Quién es el enemigo de nosotros? ¿El enemigo de nuestras almas es Satanás? ¿Será que Satanás está contento con que usted esté siguiendo al Señor? Satanás no está para nada contento. Y Satanás se va a parar enfrente suyo para que usted no camine en el propósito de Dios. A tomar agüita, ¿sí ve? Entonces Satanás quiere obstruir los planes de Dios y los propósitos de Dios en la vida de cada creyente. Sea pastor, sea evangelista, sea un cristiano, un creyente común y corriente, Satanás va a impedir el avance de la obra en el propósito de Dios. Para usted, para su vida, para que usted no avance, para que usted no crezca. Y va a hacer miles de cosas para obstruir su caminar con Dios. Dice vuestro adversario el diablo, como león rugiente. Vea, interesante esto, ¿cierto? Como león rugiente. ¿Qué hace un león para cuando va a cazar? Persigue la presa y con el ruido asusta, ¿verdad? Debilita. Entonces, ¿cómo viene el diablo hacia nosotros? Mostrándose como alguien que tiene poder, como alguien que puede destruir, como alguien al que no se le puede resistir, ¿sí? Como león rugiente. O sea, si aquí escucháramos el ruido de un león aquí cerquita, todo el mundo saldría espantado. Saldríamos. Yo que sería el primero. Salve de quien pueda. Porque el rugido del león lo que causa es un temor. Entonces, ¿qué quiere causar Satanás en nuestras vidas? Temor. Eso es lo que quiere causar. Quiere causar miedo, que usted diga, no, yo no puedo avanzar más allá. Entonces, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Por qué dice anda buscando a quién devorar? ¿A quién puede devorar? A un creyente que esté descuidado. ¿A quién? Un creyente que esté descuidado. Por eso hay que estar como vigilantes, sobrios. Pero cuando dice que anda como león rugiente, no es que sea un león, sino como. O sea, trata de imitar algo fuerte para hacernos creer algo que él realmente no es. Porque el verdadero león, ¿quién es? El Señor. Él es el verdadero león. Pero dice el versículo 9, al cual resistid. Bueno, algo interesante acá, hermanos, para nosotros los creyentes. ¿Debemos huir de Satanás o debemos parárnosle firme? Cuando venga Satanás hay que parárnosle firme. Y cuando un creyente se le para firme a Satanás, él sabe quién es esa persona. Él sabe quién es. Y quien va a tener que huir, ¿quién es? Satanás es el que va a tener que huir. Él es el que va a salir corriendo. Dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa si el creyente no le resiste? ¿Qué va a hacer Satanás? Esto es pan comido. Esto ya es mío, esto ya. ¿Cómo se resiste a Satanás? ¿Cómo se resiste? Con la palabra de Dios, lo que usted ha creído de Dios. Por eso la fe es muy importante. No simplemente que usted sepa versículos de memoria, no solamente eso, sino que esa palabra esté en su corazón, esté en su mente, y cuando venga Satanás, usted le resiste con la palabra, le resiste con la fe, lo que usted ha creído de Dios. No solamente repetirle un versículo a Satanás, porque usted se lo puede recitar. Él también se sabe la palabra de memoria. Yo creo que él va a decir, no me venga a enseñar aquí a mí.
Pero no se trata de repetirle un versículo a Satanás, porque no es una fórmula. Es la fe, lo que usted y yo creemos de Dios. Y cuando viene Satanás y tengo la palabra en mi corazón, neutraliza a Satanás. Satanás no puede hacer nada. Absolutamente nada. Entonces dice la palabra que debemos resistirle. Firmes en la fe. Es mantenerse firme creyendo en lo que usted cree de Dios. Firme creyendo en las promesas del Señor. ¿Cómo resistió el Señor Jesús a Satanás? Cuando Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Escuche esto. Satanás le dice, usted tiene hambre. Pues si usted es hijo de Dios, convierta esas piedras en pan. Usted lo puede hacer. ¿Cierto? Pero ¿qué era lo que Jesús creía de Dios? No solo de pan vivirá el hombre. O sea, yo no voy a suplir una necesidad sentida aparte de la voluntad de Dios. Yo creo que yo también vivo de la palabra de Dios y no solo de pan. Entonces Jesús habla la palabra que Él cree de Dios. Y eso fue contundente para Satanás. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Jesús no le hubiera resistido con lo que creía de Dios? ¿Qué hubiera pasado con Jesús? ¿Cómo queda Jesús? ¿Qué tal si Él dice, oiga, bueno, yo soy hijo de Dios, voy a convertir estas piedras en pan y voy a comer porque tengo hambre? Voy a suplir mi necesidad. ¿Eso no es pecado? Si hay personas que dicen, ¿por qué no lo puedo hacer? Eso no es pecado, eso es lo más normal del mundo. ¿Cuál es el problema? Que cuando eso viene de Satanás, la persona queda bajo el dominio de Satanás. No es tanto porque sea normal, no es tanto porque es un simple pecado, es porque queda bajo el dominio de Satanás. Entonces, si Jesús convierte las piedras en pan, Jesús queda bajo el dominio de Satanás. ¿Y qué hubiera pasado con la salvación de los seres humanos? Se pierde. No habría esperanza para el ser humano. Pero Jesús le resistió, no quedó bajo su dominio. Entonces, ¿qué pasa cuando Satanás viene a nosotros y creemos las mentiras de Satanás? Y nos habla y nosotros creemos eso. Ay, sí, así es. Y Satanás viene acá y trae mentiras y empieza a dominar la vida de esa persona. Esa persona queda bajo el dominio de Satanás. Creyentes, ojalá que ninguno de nosotros acá, pero hay creyentes que viven bajo el dominio de Satanás, siendo creyentes. Y es posible que vayan a ser salvos, pero viven la vida bajo un dominio del enemigo. Jesús dijo allá en el huerto de Getsemaní, viene el príncipe de este mundo y él no tiene ningún dominio sobre mi vida. A eso es donde nosotros necesitamos llegar. Que Satanás no tenga dominio sobre nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo había atado Satanás a esta mujer? ¿Cómo la tenía dominada? Ese espíritu influenciada sobre su cuerpo, tenía un derecho legal sobre su cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué era lo que había creído esa mujer? Una mentira. Personas que tienen enfermedades porque han creído una mentira de Satanás. No es natural. No es natural, es una mentira del diablo. Y le parece que usted no puede salir de ahí. Pero vamos a ver cómo salir de ahí. Entonces es una enfermedad psicosomática producida por un espíritu. Y mire lo que encontré en Google. Puse a buscar qué es una enfermedad psicosomática. Dice, condición, mire lo que dice Google, en la cual los síntomas físicos se ven agravados por factores mentales.
el estado mental de una persona puede hacer que la condición física mejore o empeore en un momento dado. Eso es lo que dicen los médicos. Eso lo está diciendo la ciencia, no lo dice la Biblia. Por ejemplo, las erupciones cutáneas y las afecciones de la piel, incluida la psoriasis y el eczema, pueden empeorar si la persona se siente estresada o ansiosa. La hipertensión es una condición psicosomática común, en la cual el estrés o la ansiedad aumentan la presión arterial. Los enfermos de enfermedades cardíacas, mire, está el corazón, y los pacientes con diabetes tipo 2 también pueden verse afectados por este tipo de trastorno. Los trastornos psicosomáticos a menudo tienen efectos negativos sobre el sistema respiratorio y el sistema gastrointestinal y el sistema cardiovascular. Todos pueden tener efectos negativos en la calidad de vida de una persona, comprometiendo su desempeño normal. Eso es lo que dice Google. Enfermedades psicosomáticas, o sea, se ven afectadas esas enfermedades por tener pensamientos mentirosos que le han creído a Satanás. Entonces, esta mujer había sido atada por un pensamiento mentiroso y tenía el derecho legal sobre el cuerpo de esa mujer, porque había creído ese pensamiento, ese tipo de sentimientos. A veces vienen sentimientos. ¿Sabe que uno no debe vivir de los sentimientos? Hoy amaneció lloviendo, entonces me pongo triste. ¿No? Porque es quien da el gozo y la paz, es Cristo Jesús en nosotros. No es si tengo o no tengo, no es si llueve o no llueve. Son sentimientos mentirosos y usted empieza a sentir algo allá y empieza a sentir, esos son sentimientos mentirosos, no vienen de Dios. Entonces Satanás domina a través de esos sentimientos y pensamientos mentirosos y puede esclavizar a una persona a una condición. Pero el Señor nos hizo libres. El Señor nos hizo libres, pero el diablo quiere que usted siga creyendo ese tipo de mentiras. ¿Y cómo lo hace, hermano? ¿Cómo lo hace Satanás? Le voy a explicar cómo lo hace. Es como un granjero. ¿Qué hace el granjero? Compra las semillas, ¿cierto? Y mientras la semilla esté ahí y usted no la siembre, la semilla no da fruto, ¿cierto? Ayer vi unas papeleticas de semilla de cilantro y ahí están en la bolsita, ahí no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando siembra esa semilla en la tierrita? Ella comienza a germinar. Entonces, ¿qué hace Satanás? Viene y siembra una semilla de odio, de incomodidad, de resentimiento, de desobediencia, de rebeldía, de malestar contra otra persona, y siembra la semillita y ahí la deja. Ahí queda sembradita. Pero ¿qué empieza a pasar con esa semilla? Comienza a echar ¿qué? Raíces y a crecer. Eso no se queda ahí. Satanás hace igual. Él siembra esas semillas en nuestras mentes y corazones. Entonces, cuando esas semillas crecen y dan fruto, pueden destruir la vida del creyente. Por eso el escritor de Hebreos dice: tengan cuidado, no sea que alguna raíz que ha sido sembrada, una raíz de amargura, brote y comience a hacer daño. Si usted siente, usted de pronto, no sé si le ha pasado, vio a alguien así de primera vez y le cayó mal, así de entradita, sin esa persona haber dicho nada.
Esa es una semilla. Eso es algo que Satanás comienza a sembrar. Y en ese terreno que es el corazón. Y viene para destruir, debilitar la vida espiritual de los creyentes. Y hay mucho creyente debilitado, destruido. No pueden avanzar. No pueden crecer. Llegan hasta cierto punto y ahí llegan. Ya no dan más. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque han crecido semillas de maldad en el corazón de esa persona. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículo 24. Mira cómo trabaja Satanás. (13:24). Un hermano que me ayude a leerlo mientras tomo agüita. 24 al 30. En voz alta, hermano. 13:24 al 30. Versículo 36 al 43. ¿Que tiene oídos para oír? Oiga, ¿qué es lo que hace Satanás en la iglesia? Porque está hablando de la iglesia. Siembra una semilla para que esa persona se vuelva una cizaña, para que sea de tropiezo para otros, para que sea de tropiezo para la iglesia, para que la iglesia no avance. Pero donde Dios ha sembrado la semilla, también hay personas que tienen la semilla de Dios. Y así como la semilla del maligno crece en una persona, así también la semilla de Dios crece en las personas. Y esas malas semillas que Satanás ha sembrado, las siembra para poner tropiezo, para que otros no conozcan al Señor y para que otros se desvíen del propósito de Dios. Pero son semillas que el diablo siembra. Vale
la pena hacernos esta pregunta. ¿Yo soy cizaña o soy trigo? No se junte con la cizaña. Si tú eres trigo, no se junte con la cizaña, porque lo puede hacer tropezar, porque ha sido sembrada por Satanás para hacerle daño a los creyentes. No se junte. Eso es lo que el Señor nos está dejando ver. Entonces, ¿qué hace Satanás? Siembra semillas. Yo acostumbro a decirle a algunos hermanos, no, a veces no, porque pueden pensar mal, pero a veces quisiera decirle a los hermanos, no se junte con esa persona. No se junte. El estar demasiado tiempo con una persona que tiene mala influencia puede dañar a la otra persona. Como una fruta que está en estado de descomposición y está al pie de una buena, ¿qué pasa? ¿Qué hace con la otra? Igual la daña. Entonces, hay muchas semillas que Satanás puede sembrar en nosotros. Duda, miedo, desobediencia, codicia, lujuria, celos. Hoy la pornografía está tomando mucha fuerza, hermano. Mire el celular, usted coge el celular y de una vez eso le sale ahí. Y ahí quedó la semillita sembrada. Pero eso comienza a crecer. Y usted no sabe la cantidad de creyentes que están atados por eso. Hermano. Tremendo. Mire, eso de la pornografía está cogiendo hombres, mujeres, niños. Es una cosa impresionante. ¿Quién ha sembrado eso? Satanás. Para deteriorar la mente de las personas, la mente del creyente. Y cuando la persona queda atado a eso, difícil de que salga de eso. Pero vamos a ver cómo ser libre de esas cosas. Amén. Como, por ejemplo, ¿cómo viene el adulterio? Vamos a mirar cosas que son muy normales, por decirlo así. El hombre ve la mujer y ¿qué pasa? Siente una atracción. Siendo el hombre casado y hasta la mujer casada. Y ve una mujer y le atrae. ¿Y qué quedó sembrado ahí? ¿Qué pasa si el creyente no trata con eso de una vez? Le queda esa semilla sembrada y eso va a crecer y va a germinar. Ojo, así comienza, eso es una semilla. Y si el creyente no resiste con la palabra de Dios, Satanás lo puede destruir. Y así sucesivamente muchas cosas más. Entonces, cuando esas semillas echan raíces profundas, son muy difícil sacarlas. Muy difícil. Al punto que nos hará pensar que eso es parte de nuestra vida natural. No es que eso es normal. Entonces la vamos a aceptar como algo normal, así nos haga daño y así haga daño a otras personas. Y se vuelve una vida normal. Entonces el creyente pide perdón, llora, pero él no cambia. Sigue en la misma todo el tiempo, atado y dominado por Satanás y no dominado por el Espíritu Santo, porque un creyente tiene que ser controlado por el Espíritu Santo, no por Satanás. No acepto que un creyente esté dominado por Satanás. Porque el Espíritu Santo dice que Él es mayor en nosotros que aquel que está en el mundo. Amén. Entonces,
Aunque Satanás no tenga autoridad sobre nosotros, nosotros le estamos dando autoridad a Satanás para que nos gobierne, para que vivamos bajo su dominio. Por eso es importante que entendamos que la Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo, porque cuando estamos llenos, Satanás no puede entrar ahí. Mire, le digo una verdad de Dios. Satanás no puede dominar a un hombre lleno del Espíritu Santo. A una mujer llena del Espíritu Santo no lo puede dominar. No lo puede controlar. Porque está lleno del Espíritu Santo. Miremos un ejemplo donde Pablo está lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículo 9. Hechos capítulo 13, versículo 9. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? Entonces, como él estaba lleno, ¿qué pudo discernir? El engaño de Satanás. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, usted puede discernir, esto viene de parte de Satanás, le resisto. Le voy a resistir. ¿Y sabe cómo va a permanecer su mente? Libre del dominio de Satanás. Libre. No puede controlarlo. Puede discernir y puede neutralizar la obra del diablo. Dice el versículo 11, ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando le resistimos con la palabra, Satanás tiene que huir y queda neutralizado sus obras en nuestra vida. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena de alcohol, queda bajo los efectos del alcohol porque está lleno. Entonces, quien empieza a dominar a esa persona son los efectos del alcohol. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, ¿quién guía a esa persona? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo controla, está dominando a esa persona por voluntad de la misma persona. Entonces puede discernir los engaños y mentiras de Satanás. Una persona que se desvíe o recibe una doctrina equivocada, a esa persona le faltaba la llenura del Espíritu Santo. Aún en nuestra iglesia hemos visto personas que conocían la palabra y se desviaron de la sana doctrina. Esa persona no estaba llena del Espíritu. Posiblemente aparentaba, pero no. Porque si hubiera estado llena del Espíritu, el Espíritu no le deja desviarse. Entonces, cuando Satanás tentó a Eva en el jardín del Edén y Adán estuvo de acuerdo con Satanás, la raza humana quedó bajo su dominio. Pero la Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Hay una gran victoria en el Señor Jesucristo. Por eso fue que cuando vino Jesús, ¿qué intentó hacer Satanás? Matarlo. Buscó matarlo desde que nació. Porque él sabía que él venía para deshacer las obras del diablo, para traer libertad a la raza humana,
para que usted y yo no vivamos más bajo el dominio de Satanás, sino ahora vivamos bajo el dominio de Cristo, bajo su reino. Entonces intentó, y aún en el desierto, cuando lo tentó, intentó que él quedara bajo su dominio. Entonces no lo pudo lograr. Gracias a Cristo que lo venció, hoy tenemos la victoria asegurada. Usted no debe vivir atado, ni yo tampoco. No es necesario que vivamos atados. Cristo venció. Volvamos a Lucas capítulo 13, versículo 12. Vamos a mirar algo aquí interesante. Lucas capítulo 13, versículo 12. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ¿qué le dice? Eres libre. ¿Sabe? El Señor está diciendo hoy: hijos, iglesia, eres libre de tu enfermedad. ¿Puede creerle a Jesús esas palabras? ¿Puede creer? Y vamos a ver por qué somos libres. ¿Por qué el Señor le dice eso? ¿Por qué no hay nada que nos pueda atar, hermanos? ¿Por qué no hay nada? Eso lo vamos a ver la próxima clase. Pero quiero decirle que Jesús venció. Y que no debe haber ninguna atadura para el creyente. Ninguna. Cuando usted discierna que algo en su vida, en su corazón, es constante, que usted no puede cambiar, que no puede ser transformado, tiene una atadura. Usted cree en el Señor. Usted ha creído en su sacrificio. Pero cuando usted sabe, el Espíritu Santo le muestra que hay algo en lo cual su vida no es coherente en esa área con el carácter de Dios, hay una atadura. Y el Señor te dice hoy: eres libre de tu enfermedad, causada por una mentira de Satanás, que usted la ha creído. Usted la está creyendo. Cuando usted deja de creer, esa atadura se suelta. Por eso el Señor le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Cuando ella cree, ¡pum!, es libre. Es la libertad de Cristo para nosotros. Y vamos a ver, si Dios nos permite, en la otra clase, poder ver cómo el Señor nos libertó y cuál es la parte que nos corresponde a nosotros. Pero por lo pronto le digo: no creamos más a las mentiras de Satanás. Si está atado, es porque está creyendo una mentira. ¿Cómo dejó Satanás cautivo a la humanidad? Por una mentira. ¿Con que Dios ha dicho? ¿Con que Dios? Y por esa mentira nos dejó en una condición separada de Dios a toda la raza humana. Pero por una verdad, la de Cristo, nos unió nuevamente a Dios. Entonces vamos a creer la verdad de Dios. Amén. Voy a pelear a Natica, nos ayude aquí con el piano. Y vamos a orar. Identifique, deje que el Espíritu Santo hable a su vida y le muestre qué cosas necesita dejar de creer en esta mañana. ¿Qué cosas le pueden estar atando? ¿Qué le ha creído a Satanás? ¿Qué semillas mentirosas ha colocado Satanás en su mente? Tal vez está atado por un resentimiento. La verdad de Dios nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él vino para deshacer las obras del diablo. No creamos más las mentiras de Satanás. No creamos.
Tal vez el diablo le está diciendo: eso lo necesita usted, es que es indispensable para usted, porque si no se muere. Y ha creído esa mentira, ha creído ese engaño de Satanás, ha creído ese pensamiento. Y el Señor hoy nos está diciendo: Él es el camino, la verdad y la vida. Oh, amado Señor, gracias, Espíritu Santo, por tu palabra que trae sanidad, que trae libertad. Espíritu de Dios, tú que conoces nuestros corazones, Señor, sabes cuántos de los que estamos aquí esta mañana podemos estar atados e influenciados por un espíritu maligno, por una mentira que hemos creído y le hemos dado derecho legal a Satanás. Señor, esta mañana toda mentira se destruye, toda mentira se disipa en el nombre de Jesucristo. Todo engaño, toda semilla de maldad que está creciendo ahí en el corazón, en el nombre de Jesucristo hay sanidad, cadenas se rompen, ataduras se rompen. Usted quiere estar en pie, levantar sus manos a Dios y decirle: Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi libertador, tú eres mi libertador. Satanás me dice que no, pero la Biblia dice que Jesús es mi libertador, que Él es mi gozo, que en Él está mi vida, que Él es mi paz. Señor, quebranta toda duda en esta mañana, quebranta la duda, quebranta la incredulidad en el nombre de Cristo Jesús. Oh Santo, oh Santo de Israel, hay poder en el nombre de Jesucristo, hay liberación en el nombre de Jesucristo, hay libertad en el nombre de Jesucristo, hay salvación, hay sanidad. Resistimos a Satanás con la palabra, resistimos a Satanás con la verdad, le resistimos en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad se va ahora, ahora sale toda enfermedad causada por mentiras de Satanás, sale ahora en el nombre de Cristo Jesús. Todo yugo se rompe, se pudre todo yugo. El poder de la palabra del Señor, por el poder del Espíritu Santo, hay sanidad, hay sanidad en esta mañana, hay salud, hay vida, hay edificación, hay crecimiento, hay paz, hay gozo, hay avance en el propósito de Dios. Aleluya. Mentes están siendo desatadas, están siendo desatadas. Corazones están siendo limpiados por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, aleluya. Bendito sea el Señor. Tu nombre es glorificado. Hay sanidad. Aleluya. Hay vida en Cristo. Sean sanos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Aleluya.
Tomen asiento, amados hermanos. Bueno, listo.